vamos a dar comienzo a los 14º encuentros en el lugar. Este año se cumplen 50 desde los movimientos revolucionarios, o más o menos revolucionarios, del 68, que por cierto, todas las conmemoraciones que estoy viendo, y aquí a lo mejor también ocurre igual, se están centrando en lo que ocurrió en París. No olvidemos que en México hubo los incidentes de Tlatelolco, que fueron mucho más graves y con mucha más repercusión. Lo digo para estos desarrollos y para que quiera desarrollarlo en otros sitios. Pero bueno, estamos aquí en Carrascosa y vamos a dar comienzo a estos encuentros. Con nosotros ha venido desde Huelva, nada menos, en un viaje larguísimo, Marcos Rico Márquez, que algunos de ustedes pues, lo conocerán por sus programas de radio. Él lleva desde hace muchos años siendo el responsable de una cosa llamada Radio Materialista, por la que hemos pasado pues, ya unos cuantos. Se han tratado temas de actualidad, temas relacionados con el sistema del materialismo filosófico, y bueno, es una labor de difusión muy interesante, que además está de libre acceso en las redes y bueno, pues, simplemente yo le doy la palabra y la bienvenida a los que os habéis acercado hoy aquí. Así que le cedo la palabra a Marcos. Pues muchas gracias, Iván. Y bueno, pues es verdad, ¿no? De un pueblecito de la provincia de Huelva, de Minas de Retinto, un pueblecito minero, un viaje larguísimo, más de 7 horas, el dolor de cabeza lo tengo todavía, así que voy a procurar no ser, en fin, demasiado extenso en el planteamiento que quiero hoy hacer, ¿no? Hemos venido aquí a hablar de mayo del 68, es el tema que nos ha propuesto Iván Vélez. Y bueno, pues yo he querido focalizar un poco este asunto en, bueno, el título es De mayo del 68 a las izquierdas indefinidas actuales, así que tendremos que definir un poco primero lo que queremos decir con mayo del 68. Ya nos ha dicho Iván que mayo del 68 se suele focalizar normalmente en, digamos, el aspecto de las revueltas estudiantiles y obreras francesas, pero también, por supuesto, otro tipo de reflejos, por así llamarlo, en otras partes del mundo. Podemos fijarnos incluso en, Iván lo ha dicho, en México, pero también en la República Federal Alemana. Incluso aquí en España también tuvo cierto reflejo, aunque fue todo muy silenciado por los medios de la dictadura de Franco, pues, normal en esa época. Aquí se dio un poquito, bueno, tuvo, digamos, repercusiones más bien débiles, pero las tuvo. Aquí se hablaba de los célebres santos, ¿no? Entonces, que eran personas que se dedicaban a cortar calles, carreteras o algo, hasta que la policía, los llamados grises, llegaban en ese momento y echaban a correr, y más o menos aquí las protestas en España se circunscribieron a cosas así más o menos, ¿no? Pero también hubo otros países donde hubo también protestas, como hemos dicho México, Argentina también, Estados Unidos también, claro, las protestas del Vietnam, ¿no? Que eran protestas donde también eso tuvo cierto reflejo en Francia. Cuando, por ejemplo, en mayo del 68 parisino se hablaba del pacifismo, del antimilitarismo y todo esto, estaban un poco, pues eso, centrándose en la guerra de Vietnam, aunque ellos tenían también sus propias guerras, ¿no? Como, por ejemplo, pues la guerra de la independencia de Argelia, por ejemplo, ¿no? En fin, como hemos dicho, vamos a definir un poquito lo que es mayo del 68 y luego tendremos que definir también lo que es pues un poquito la izquierda indefinida, o lo que conocía Gustavo Bueno en su libro, en este que tenemos aquí, en el mito de la izquierda, lo que él conocía como izquierda indefinida. Bien, primero, vamos a preguntarnos qué es o qué fue mayo del 68. Yo lo voy a centrar más en Francia. Aunque, claro, centrar mayo del 68 en Francia no significa o no implica que nos tengamos que desentender de otros movimientos, digamos, en ese momento alternativos, y de los que de alguna manera se estaba retroalimentando mayo del 68 francés, mayo del 68 parisino. Esos movimientos pues los hemos citado así, grosso modo, ¿no?
¿Qué es mayo del 68? Primera pregunta. Bueno, pues eso se puede definir como una cadena de protestas, de movilizaciones, algunas de ellas violentas, ¿verdad? Pues en ciudades, principalmente como París, ¿no? Esto se dio principalmente en 2 meses de ese año 1968, los meses de mayo y junio. Y las protestas, claro, aquí ubicar un principio y un fin de las protestas es también arriesgado, porque antes de mayo ya había protestas, ya hubo también allí en Francia, pues todo esto de las protestas en Nanterre y demás, eso estaba ahí antes, incluso en marzo, ¿no? O sea, es muy difícil establecer un punto de inicio, pero bueno, ya que se llama mayo del 68 tenemos que establecer un inicio, aunque sea un poquito meternos in media res, o sea, meternos ya en el meollo, pues vamos a irnos a ese viernes 3 de mayo de 1968, donde un grupo de estudiantes se reunió en la plaza de la Sorbona, dentro del histórico barrio latino, y bueno, pues allí empezaron a protestar contra el sistema universitario, contra, digamos, unas reformas universitarias que se habían llevado a cabo un año antes, en el 67, en fin, todo aquello más o menos empezó allí, ¿no? Antes de comenzar, yo, por ejemplo, leyendo mucho sobre, en fin, los autores de mayo del 68 y todo esto, ¿no? Los que participaron, que ahora son ya personas mayores, otros ya están fallecidos y demás, veo que muchos hablan de sus vivencias, ¿no? Esto, claro, esto de las vivencias, de conocer algo por la memoria biográfica, episódica de alguien, tiene también su riesgo, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy sencillo. La música, ¿no? La música que todos hemos escuchado alguna vez cuando éramos jóvenes, cuando íbamos a la discoteca o lo que sea, en nuestros mejores años y tal. Cuando escuchamos ahora, en plan así un poquito nostálgico, esas canciones, resulta que nos están gustando precisamente porque nos evocan determinados recuerdos, sentimientos y demás, ¿no? O sea, estamos jugando un poquito con M2, lo que es un poco el mundo de los sentimientos, ¿no? Y entonces, claro, las vivencias tienen mucho de eso. Ninguno de nosotros, o casi ninguno, alguna persona por aquí sí, digamos que había nacido. Yo no había nacido en mayo del 68 todavía, me faltaba poquito, pero no había nacido. Pero alguien dirá, bueno, si no lo has vivido y tal, no. Se puede a lo mejor ser mucho más objetivo, ¿verdad? Si nosotros estudiamos desapasionadamente, objetivamente, un fenómeno histórico, sin haberlo vivido, que habiéndolo vivido, puesto que habiéndolo vivido, pues estamos mediatizados en cierto modo por eso, ¿no? Por cosas que hemos, sentimientos que se nos cruzan con la nostalgia y demás, y hay gente que se lo pasó muy bien también. Entonces, claro, pero incluso cuando ahora leemos opiniones, por ejemplo, como las de Andrei Glucksmann, que vivió todo aquello, o como la de Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, pues esta gente sonríe un poquito y se da cuenta de que, en fin, se intentó cambiar el mundo, como en tantas y tantas otros intentos de revolución. No fue tampoco una revolución, luego diremos por qué, pero no se cambió nada. Prácticamente se cambió algo, sí, pero no. Ahora veremos un poquito qué es lo que se pudo cambiar. Tampoco en mayo del 68 quiero dar la impresión de que es algo, digamos, que no tuvo ninguna repercusión, que es algo absurdo. Si hubiera sido algo absurdo y sin repercusión, no estaríamos hablando aquí ahora de estos 50 años más tarde. Eso es algo que tenemos que plantearnos como precisamente materialistas, que no podemos huir nunca de los hechos. O sea, y aquí tuvo que pasar algo realmente importante para que medio siglo después, pues no solamente nosotros, porque se puede considerar a lo mejor que puede ser un capricho de Iván o lo que sea, plantear esto aquí. No, es que ahora mismo pues, se están reeditando un montón de libros sobre mayo del 68 en este 50 aniversario, como el de Gabriel Albiac, por ejemplo, que me lo traigo por aquí, pero tenía previsto ponerlo aquí, pero no. Y bueno, pues se están haciendo muchas tertulias, se están haciendo incluso conferencias como esta, en otros lugares y demás. O sea, alguna repercusión tuvo ese fenómeno, ¿no? De mayo del 68, por lo menos en París. Bueno, vamos a preguntarnos un poquito por qué. ¿Por qué mayo del 68? Pues, bueno, puede sorprender así a priori, que en una sociedad como la francesa,
que, digamos, que había salido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues más o menos destrozada, como muchos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, pues después de un periodo duro de posguerra, puede sorprender mucho que con una recuperación económica enorme, como nunca la ha tenido Francia, sobre todo en los años 60, donde prácticamente había pleno empleo en Francia, pues sucediera aquello. O sea, ¿por qué tantas protestas en una sociedad donde, por ejemplo, aquí en España, muchos tenemos familiares que se fueron a Francia en esa época? Se fueron a Francia y allí vivían mejor que aquí, decían ellos. Ganaban más y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se pudo dar un fenómeno de protesta social tan aparentemente violento? Tampoco luego fue tanto porque no hubo muertos. Hubo un par de muertos, sí, pero fueron en circunstancias un poquito extrañas, se puede decir, ¿no? Un policía, por ejemplo, pues, bueno, dejó marcado su coche, no le dejó el freno de mano y el coche luego pues, se le echó encima y lo dejó, lo machacó, ¿no? Y lo mató. Y luego un estudiante también que se había acorralado por la policía, pensó que lo iban a matar o algo, lo iban a torturar o lo que fuera, y se arrojó al río Sena y murió ahogado porque no sabía nadar. Pero quitando esos dos incidentes así aislados, tampoco fue una revolución que provocó muertos, ¿no? En México, como decía Iván, fue algo mucho más serio. En México fue algo mucho más serio. Bueno, pues, como digo, Francia, después de unos años de un crecimiento económico enorme, casi con pleno empleo, allí quería irse todo el mundo, Francia empieza a caer, más o menos en el año 67-68. Se quejaban de que había muchos parados allí. ¿Ustedes saben cuántos parados había en la Francia de 1968? 500.000. Comparen ahora, por ejemplo, con los parados que tenemos, o con los que hemos tenido hasta hace poco, hasta hace relativamente poco. La encuesta activa en España, por ejemplo, pues daba casi 5 millones de parados, ¿no? Allí con 500.000 estaban ya agobiados, y es normal también, porque ellos habían partido casi del pleno empleo, que ustedes saben que también es una cosa utópica, el pleno empleo, vamos, técnicamente no es posible nunca, porque siempre hay en la sociedad personas que no desean trabajar o que no necesitan trabajar y demás, y nunca ni siquiera buscan trabajo. Pero sí es verdad que en esa época se puso un poquito, pues, la gente muy nerviosa porque empezó a haber más parados de la cuenta después de un periodo de crecimiento en Francia espectacular. E incluso así crear una especie de INEM, o sea, para, digamos, pues que los que se quedaban en paro pudieran tener un poquito de más facilidades, ¿no? Una bolsa de empleo, se puede llamar, una bolsa de empleo donde la gente se inscribía, los parados, y así pues pudieran cadena o desemboca en una huelga general. Esa huelga general después, unos días más tarde, porque esa primera huelga general no tuvo demasiada repercusión, hubo sectores que todavía no se sumaron, pero unos días más tarde se plantea otra segunda huelga general, y esa ya sí tiene mucho éxito, puesto que se considera hoy en día pues, que participaron más o menos unos 9 o 10 millones de personas. Estaba Francia paralizada en ese momento. Francia estaba paralizada. No funcionaba casi nada, ni los servicios mínimos, nada. Entonces se encuentran esas personas que plantean todos esos movimientos de protesta, se encuentran con una situación que ellos no pueden controlar, que ellos no entienden. O sea, ellos llegan hasta ahí y luego dicen, y luego se preguntan, ¿y qué hacemos ahora? Tenemos el país paralizado, tenemos el país ahora mismo que ninguna fábrica produce, está todo paralizado, no hay servicios, no hay trenes, no hay nada. Bien, lo hemos conseguido, pero ¿qué hacemos ahora? Claro, ahí lo que faltaba era, digamos, una toma de conciencia de lo que es el poder político. Porque no podemos plantear, digamos, una especie de reivindicación, pero si no hay un objetivo político detrás. O sea, si no sabemos cómo llegar al poder y cómo imponer precisamente esas ideas que nosotros tenemos. Eso también pasa porque cuando se da ese fenómeno, más del 68,
Luego hablaremos también de esto al final, ¿no? Cuando, digamos, lo relacionemos un poquito con el 15, con todo este movimiento de los indignados y demás, ¿no? Lo que pasa en ese tipo de protestas y de movimientos es que, como siempre decimos desde el materialismo filosófico, la sociedad no es algo homogéneo. O sea, y eso puede ser entendible, ¿verdad? Determinadas posiciones políticas intentan decirnos hay una dialéctica que se da entre los de abajo y los de arriba, la casta y los de abajo. Y entonces unámonos todos, ¿verdad?, los de abajo para intentar acabar con esta gente y gobernar nosotros. Pero luego resulta que las cosas no funcionan así. O sea, la sociedad está partida, puesto que cuando, por ejemplo, se empezaron a plantear todo este tipo de protestas en las calles y demás, había también palizas, enfrentamientos entre los propios estudiantes. O sea, los estudiantes no estaban a una contra el poder, no era así tampoco. Había grupos de ultraderecha en los estudiantes que se iban a pegarse con los otros. Con, por ejemplo, pues el Comité Anticolonialista, el Frente Universitario Antifascista, también tenemos por aquí pues, otros movimientos como el Comité Vietnam de Base, el Comité Vietnam Nacional, en fin, todos estos se pegaban. ¿Por qué? Pues porque la sociedad no es homogénea, es decir, la sociedad está partida en muchísimos grupos. Y eso dificultaba mucho lo que se iba a hacer ahí. Por ejemplo, el comunismo, había comunistas, por supuesto, ¿no? Es un tipo de izquierda, para el materialismo filosófico, según la clasificación que hizo Gustavo Bueno en este libro, El mito de la izquierda, era la quinta generación. Y era una izquierda definida respecto a qué, o en relación a qué, definida en relación al Estado. El comunismo sí sabe cómo tomar el poder, de hecho lo hizo. En la URSS sabe cómo tomar el poder y sabía cómo tenía que hacer las cosas, pero luego ahí también había pues, otro tipo de asociaciones y demás que, bueno, pues se movían en un terreno indefinido, o sea, vamos a protestar por esto para conseguir esto y lo otro, pero no sabían luego cómo llegar ahí arriba. Y como ningún grupo se impuso sobre los demás, pues aquello fue una cosa que no afectó nunca a la estructura del poder. Fue una cosa imposible de derribar. De Gaulle, digamos que, claro, aquí nos metemos en otro asunto ya. De Gaulle aguantó la crisis de mayo del 68 en un principio. De hecho, cuando De Gaulle vio las cosas bastante complicadas, lo que hizo De Gaulle fue decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Como esto se me está yendo de las manos y demás, pues yo voy a someter mismo a plebiscito. O sea, voy a someter mi cargo a plebiscito. Entonces, anticipó las elecciones para finales de junio. Bueno, dejemos que los franceses ahora elijan, que voten ahora mismo, si quieren que yo siga o que no siga. Curiosamente, después de todas esas oleadas de protestas y tal, De Gaulle fulmina a la oposición en esas elecciones de 1968. O sea, De Gaulle queda legitimado precisamente en su cargo. Y esto es algo que, bueno, pues es lo que os estaba diciendo, que no había una pretensión ahí en esas manifestaciones de derribar el poder político ni nada, ¿no? También yo me he fijado un poquito en algunos de los lemas, ¿no? de mayo del 68, lo que se gritaba por ahí. Con estos lemas, y voy a leer 3 nada más, no se puede hacer una revolución. Por ejemplo, prohibido prohibir. Con eso no se puede hacer una revolución jamás. O sea, ¿qué Estado puede no tener leyes? En cuanto hay leyes, hay prohibiciones, obviamente. O sea, ¿qué Estado puede no tener leyes? Incluso, claro, ahí nos metemos en una especie de falacia circular, ¿no? Pues, prohíbes prohibir, estás prohibiendo, ¿no? Y cosas así, ¿no? No se va a ningún lado con lemas así. Hace el amor y no la guerra. Es otro de los lemas que surgieron allí. Bueno, ¿cómo se puede hacer una revolución? Díganse ustedes, por ejemplo, a los rusos que hicieron la revolución, ¿verdad?, comunista, díganle ustedes ahora, o a los franceses de 1789, ¿verdad?, que el poder se alcanza haciendo el amor. Es que, vamos, son lemas que
roza incluso lo ridículo, lo infantil. Pillamos lo imposible, por ejemplo, otro de los lemas, ¿no? Pero es que, claro, una revolución es una cosa muy seria. No se puede pedir lo imposible. Hay que pedir cosas posibles. Hay que tener los pies sobre el suelo. ¿Cómo se puede pedir lo imposible? No se puede. Hay que pedir cosas posibles, cosas que sean... Entonces, claro, con esos lemas no se va a ningún lado. O sea, nunca hubo ahí, no sé si interés o lo que sea por cambiar nada. Mayo del 68 es verdad que un año después acabó con la salida de Gaulle del poder. De Gaulle aguanta esas elecciones, pero De Gaulle se compromete a emprender una serie de reformas políticas y en el año 69 precisamente, pues De Gaulle quiere hacer una especie de reformas y demás, le pide su opinión al pueblo francés y él no se ve respaldado. Y entonces se retira. De Gaulle se va. Hay quien ve esto, hay un autor, lo que pasa es que no recuerdo su nombre ahora, lo he dejado por aquí anotado. Hay un autor francés, tiene un libro, no está publicado en español, hay que leerlo en francés. Yo que no sé mucho francés, pues tengo problemas, ¿verdad? para comprenderlo bien. Pero más o menos lo que dice este autor es que, aquí nos metemos un poquito en la teoría de la conspiración ya, ¿no? Pero bueno, vamos a apuntarlo por lo menos. Que después de todo, a quien beneficia todavía de mayo del 68 es a Estados Unidos. Y con esto más o menos deja caer como si Estados Unidos estuviera detrás, por lo menos alimentando, permitiendo todo ese tipo de protestas. ¿Por qué dice esto? Pues porque De Gaulle se considera el último gran patriota francés. Estados Unidos, claro, tenía mucha influencia después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, muchísima influencia en Europa. Estaba construyendo precisamente la Europa occidental después de la destrucción, el plan Marshall y todo esto, ¿verdad? Y claro, el problema de esto es que si se topaba con un líder como De Gaulle, bastante patriota además, que quería conservar un poquito pues, la soberanía francesa y tal, no le convenía a Estados Unidos. De Gaulle, eso es lo que dice este individuo que, repito, no está su libro traducido al español, pero sí se puede leer en francés. Y él decía que estaba muy interesado precisamente Estados Unidos en derrocar a De Gaulle, por tanto en alimentar en cierto modo esas protestas, ¿no? Esas protestas. Bueno, ¿cuál era el contexto, vamos a decir, cultural en el que tienen lugar esas protestas? Bien, yo, repasando un poquito lo que es pues, la parte cultural de los años 60, vi allí pues, muchos movimientos de estos que se llamaban contraculturales, ¿verdad? La cultura beatnik, los hippies, todo eso estaba ahí haciendo una especie como de magma, ¿no? Que todo eso estaba ahí como influyendo en lo que se estaba ahí gestando, ¿no? También hay que decir que en mayo del 68 no es tampoco algo que se canalice en una idea política determinada. Allí lo que pasó fue que se mezclaron muchísimas tendencias, quizás la tendencia, digamos, más, bueno, un poquito más sobresaliente fue la libertaria. De hecho, si ustedes ahora mismo ven o leen análisis de mayo del 68, por ejemplo, la gente, por ejemplo, pues, yo qué sé, liberales y demás, ¿no? Verán aquello con mucho escepticismo y demás. Los comunistas, la izquierda comunista, la quinta generación de izquierdas, bueno, pues verán aquello un poquito también con cierto escepticismo. De hecho, el comunismo no se lanzó a aquello hasta que no vio que aquello estaba ya hirviendo y dijo, vamos a ver si abrió revuelto ganancia de pescadores, ¿no? A ver si cogemos de aquí algo, pero tampoco se unió en un primer momento. Quizás los que ven mayo del 68 con mayor agrado sean los libertarios, los anarquistas, porque también había un componente de, digamos, lucha contra la autoridad. Pero tampoco sin concretar mucho, porque el anarquismo sí es una izquierda definida, sí se define en relación al Estado, aunque sea para destruirlo, pero tiene que definirse respecto al Estado. Pero allí
tampoco era exactamente una izquierda anarquista lo que se estaba viendo allí. Entonces yo creo que allí lo que hubo fue una ecualización de muchas izquierdas, incluso izquierdas indefinidas, ahora veremos lo que es, ¿no? Entonces, como resultado de toda esa ecualización, lo que sale es una especie de magma, algo así, bueno, pues parecido a lo que salió del 15M de aquí, ¿verdad? Que tampoco es que se pueda decir que una opción política o algo, que aquello tuviera un signo político, sino que aquello estaba todo ecualizado, allí había un montón de gente, allí estaba hasta la Falange Española de las ONS, por allí, al lado a lo mejor del Partido Comunista de España, y bueno, del PC, ¿no? Y la gente decía, bueno, pero esto cómo se come, ¿no? Bueno, allí había un montón de ideas que en un momento determinado concurrieron, ¿no? Y en esto del mayo del 68 yo veo también que había muchísima diversidad de ideologías, de ideas y demás, y todo eso pues converge ahí, ¿no? Converge en todo ese meollo, ¿no? También había filósofos en todo ese berenjenal que también influyeron, aunque tampoco seamos tan ingenuos. Daniel Cohn-Bendit decía que sí, poca gente leía. O sea, usted puede nombrar ahora pues, a Marcuse, a Wilhelm Reich, por ejemplo, y demás, pero decían que allí, o a Althusser, por ejemplo, y demás, pero realmente las lecturas de esos filósofos y demás eran un privilegio de una minoría, ¿no? La mayoría simplemente se apuntaba, ¿no? a todas esas propuestas. Bueno, vamos a pasar ahora un poquito a lo que nosotros conocemos como izquierda definida e izquierda indefinida, precisamente para un poco pues, llevar adelante la idea, lo que yo quiero más o menos aquí decir, ¿no? El título de mayo del 68, las izquierdas indefinidas actuales. ¿Qué entendemos nosotros por izquierdas definidas e indefinidas? Bien, el materialismo filosófico, precisamente en este libro de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, él hacía primero una clasificación de las izquierdas definidas por una parte e indefinidas. Una izquierda definida es aquella que estaba pues, vinculada, ¿verdad? Pues a planes, a ortogramas, proyectos, programas, ¿verdad? Con un significado político definido. Por eso decía, izquierda definida. Había un significado político definido. ¿Definido respecto a qué? En relación al Estado. O sea, tienen que ser izquierdas que estén dispuestas a tomar el poder y a ejercerlo, ¿verdad? O sea, a tomar el poder y a ejercerlo. Y en esas izquierdas definidas, pues encontramos ahora mismo 6, aunque la puerta queda abierta para una séptima generación, una octava o lo que fuera. El futuro es algo que no se puede, como todo el mundo comprende, prever. Primera izquierda, la izquierda precisamente radical, la izquierda jacobina, precisamente la de la Revolución Francesa, de 1789. Segunda izquierda, esto habría que desarrollarlo mucho más, pero que simplemente vamos a exponerlo así de manera sintética, porque nos va a servir para lo que queremos decir ahora. Segunda izquierda, la izquierda liberal. Luego hubo también otra izquierda, la izquierda anarquista. La cuarta izquierda sería la izquierda socialdemócrata. La quinta izquierda sería la izquierda comunista. Y luego hay una izquierda más, la última, que es la izquierda asiática. Otros lo llaman comunismo asiático. Se abre la puerta a una séptima generación de izquierdas, que algunos han querido verla precisamente en movimientos como Podemos, ¿verdad? Otros no están de acuerdo, otros han querido verla en todo esto de la izquierda bolivariana, por ejemplo en Venezuela, incluso algunos han querido poner también el caso de Cuba como un género, digamos, de izquierda separado, ¿verdad? Dicen, no es exactamente la izquierda comunista que se le cayó con, digamos, el muro de Berlín, es otra cosa, dicen algunos. En fin, hay un terreno abonado para la discusión, ¿no? Eso es un tema que también Iván Bell domina mucho y que se ha discutido mucho precisamente en el filosófico. Bien, pues ahí están esas corrientes de izquierda definida, porque están definidas respecto al Estado, o sea, tienen como parámetro el Estado. Hay que conquistar el Estado, hay que llegar a él y luego aplicar los planes y programas para que esas izquierdas para que funcionen en ejercicio, ¿no? Pero luego hay izquierdas que llamó Gustavo Bueno indefinidas. No están definidas en relación
al Estado, ¿no? Son programas, corrientes ideológicas, ¿verdad?, pues que no se corresponden precisamente pues, con una definición política, ¿no?, en el sentido más duro, en el sentido más estricto de sus relaciones con el Estado, ¿no? Por ejemplo, claro, aquí hay mucho tipo de izquierda. Izquierdas, por ejemplo, la izquierda hegeliana, bueno, se puede decir, la izquierda, incluso se ha hablado de una izquierda cristiana, ¿verdad? Estas izquierdas no están definidas en relación al Estado. Nadie, ningún grupo de izquierda cristiana, quiere conquistar un Estado para, digamos, llegar al Estado para imponer sus planes y demás, ¿no? Son otro tipo de izquierdas, ¿no? Gustavo Bueno, digamos que pues él distinguió dentro de las izquierdas indefinidas tres corrientes, ¿no? Primero, pues habló de una izquierda extravagante, izquierdas extravagantes, ¿no?, que se identifican en función de un determinado tipo de variables que por sí mismas pues, no forman parte del campo político, ¿no? Un ejemplo de izquierda extravagante, y aquí tenemos quizás a hombres de ciencia, por ejemplo, a Vicente Sergio, ¿verdad?, que es matemático, a propio Carlos también lo es. Bueno, pues la física cuántica, por ejemplo, ¿no? La física cuántica, por ejemplo, en la física cuántica pues, se habla de físicos de izquierda, aunque parezca raro, de físicos de izquierda. Estos son, por ejemplo, los de la escuela realista de Einstein, de Planck, todos estos, ¿no? Y luego se habla de una física también de derechas, por ejemplo, la escuela de Copenhague, ¿verdad? Todos estos, Born y todos estos, ¿no? Una escuela positivista, si dice esto es precisamente, esto es la derecha de la física. Claro, eso no tiene nada que ver con el Estado, no está definido en relación al Estado, ¿no? Luego hay otro tipo de izquierdas que Gustavo Bueno llamó divagantes, ¿no? Es cuando hablamos de la izquierda como, por ejemplo, conciencia de la humanidad. O sea, ya se pone un escalón por encima, ¿verdad?, de lo que es el Estado, se pone ya pues, a mirar, a flotar por encima de los Estados, a mirarlo todo en relación a la humanidad, a la conciencia de la humanidad. Parece que quieren conseguir pues, una visión del mundo general y todo esto, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el tercer tipo de izquierda indefinida, que es la fundamentalista. Vamos a precisamente ver cómo definía Gustavo Bueno este tipo de izquierdas, la llamada izquierda fundamentalista, precisamente en este libro, El mito de la izquierda, ¿no? Y él decía lo siguiente. Dice, también habrá que tener en cuenta la gran posibilidad de la formación, en círculos determinados, de corrientes de izquierda indefinidas resultantes de la confluencia de corrientes de izquierda extravagantes y de corrientes de izquierda divagantes. De esta confluencia pueden resultar inter alia una suerte de izquierda fundamentalista, cuyas acciones se advierten incluso entre quienes son considerados, caso de Will Kimlicka, como representantes de una izquierda liberal. En realidad estamos solo ante un fundamentalismo liberal democrático de izquierda indefinida. Esta izquierda pues, se caracterizará, dice aquí, por criterios preferenciales o valores muy dispares, pero que se mantienen tenazmente asociados. Por ello, esta izquierda promoverá, con carácter prioritario, la necesidad de educar en valores, es decir, en sus valores, a la juventud y al pueblo en general. Si recorremos, continuaba Gustavo Bueno, los ejes del espacio antropológico a fin de concretar los criterios que caracterizarían a esta izquierda fundamentalista, a la vez extravagante y divagante, acaso habría que recoger como mínimo los siguientes. Y él primero, digamos que lo centra en el eje circular del espacio antropológico, dice: la izquierda fundamentalista proclamará el multiculturalismo o la sociedad abierta, la tolerancia exquisita de unas culturas de las otras. Esta tolerancia irá vinculada al pacifismo, había un componente de antimilitarismo, de pacifismo en las protestas de mayo del 68, al diálogo y a la subestimación de cualquier signo externo de nacionalismo canónico. La bandera, por ejemplo. Esto se ve también, hay muchas, digamos, corrientes ahora, ¿no?, de izquierda, de tipo fundamentalista en la actualidad, ¿no? Su vía fundamental será la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su cruzada la abolición de la ejecución capital, juntamente con la defensa de la eutanasia de los enfermos terminales o
o inválidos irreversibles y tal, ¿no? Luego también lo planteaba desde el eje radial, ¿verdad? La izquierda fundamentalista se decantará por el ecologismo, también había un componente ecologista precisamente en las manifestaciones del mayo del 68, también por el recelo de las grandes obras públicas, la izquierda contra el cemento, por ejemplo, por su sensibilidad ante el impacto ambiental de ciertas obras, por el conservacionismo de la naturaleza, rechazos de proyectos de desviación de ríos, etcétera, etcétera. También podemos mirarlo con relación al eje angular, pero en fin, yo creo que más o menos ya están expuestas aquí las líneas que quería decir. Bien, ¿por qué la izquierda, por qué todos aquellos movimientos se correspondían más que nada con una izquierda indefinida de tipo fundamentalista? Bueno, pues hemos visto que todos esos movimientos no tenían como objetivo la llegada al poder, la toma del Estado, ¿verdad?, para imponer sus ortogramas, sus planes políticos. Eso pues hacía que el movimiento fuera un poquito de tipo idealista, utópico, romántico, y que no tuviera, claro, hubiera sido mucho más peligroso si realmente se hubiera planteado una toma del poder. Eso hubiera sido peligrosísimo. Pero es que nunca se planteó precisamente eso allí, en mayo del 68. Y si alguien lo planteaba, no tuvo la suficiente fuerza. De Gaulle incluso estuvo tentado. Hubo una división del ejército francés rodeando París, pero nunca le dio órdenes de atacar, de entrar allí. Hubiera sido también algo totalmente desproporcionado, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí está un poquito la conexión, ¿no? La conexión de mayo del 68 con las llamadas izquierdas indefinidas, que por supuesto no surgen allí. El feminismo no surge allí tampoco, en mayo del 68, ya es un fenómeno, como todo el mundo comprende, anterior. El ecologismo tampoco, aunque cuidado con el feminismo, porque por ejemplo sociólogos como el caso de la socióloga Marina Subirats incluso decía que el feminismo allí era una cosa también bastante relativa, porque decía, bueno, ¿qué feminismo es este? Que los que se erigían como líderes de los movimientos de protesta y todo esto, pues eran siempre hombres, y las mujeres las dejaban para las fotos, para las fotos salían así con el puño en alto y demás. ¿Qué tipo de feminismo era ese, no? Pero es verdad que, sí, viendo un poquito, metiendo el bisturí, a lo mejor se ve que había ciertas cosas que no cuadraban, pero es verdad que ahí se defendieron ciertas ideas feministas con mucho más énfasis que en otras épocas. Todo convergió ahí, también el ecologismo, que también tenía mucho que ver con, y esto conviene decirlo, con la bomba atómica, con la bomba termonuclear, precisamente, con la otra, con la de fusión. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos se hizo con esa bomba antes que la Unión Soviética. Y claro, en ese momento la Unión Soviética intentó promover una especie de pacifismo antimilitarista, ¿verdad?, antinuclear, Todo esto, muchos de los digamos, movimientos antinucleares y todo esto, este pánico, ¿verdad?, de la energía nuclear, muchas veces viene de ahí. Porque la URSS en ese momento intentó desactivar, por lo menos socialmente, ¿verdad?, intentó desactivar pues un poco ese gran avance de los norteamericanos, que fue presentarse con una bomba termonuclear que tenía 1000 veces más potencia que una bomba de las otras, digamos, de fisión, como la que se lanzó en Hiroshima o en Nagasaki. Eran bombas que las otras se medía su potencia explosiva en kilotones, esta se medía en megatones, es una cosa auténticamente. Y claro, a la URSS le interesaba mucho paralizar eso, o sea que las sociedades democráticas de los países occidentales intentaron un poquito frenar esa carrera armamentística de ojivas nucleares potentísimas en ese momento. Por tanto, esos movimientos también pacifistas y más estaban, digamos que detrás. Es verdad que había el interés de ciertos estados por paralizar o por frenar, en cierto modo, pues el desarrollo, ¿no?, de digamos, la carrera nuclear de Estados Unidos. Luego eso se frena un poquito cuando la URSS, por supuesto, pues tiene ya su propia bomba termonuclear, ¿verdad? Y ya se frena un poco, pero también hay que centrarse en eso, ¿no? Hay que centrarse en eso. Otra de las ideas que empiezan a surgir por allí, pues en mayo del 68, ¿verdad?, pues tiene que ver con el fin de la autoridad, o sea, el autoritarismo, ¿no? Aquí tenemos a varios profesores, tenemos personas que saben lo que es la pérdida de autoridad
del profesor en las aulas. En ese momento los estudiantes protestaban porque el profesor estaba en una especie de pedestal y había subido, ¿verdad? Y no había quien llegara a él, quien accediera a él. El profesor era alguien sagrado, con un poder enorme. Y de ahí, pues es verdad que se ha pasado a todo lo contrario, que el profesor pues, ha perdido muchísima de la autoridad que antes tenía y hoy en día es una de las profesiones con más bajas por depresiones y demás, porque prácticamente el profesor no puede con los alumnos cuando, en fin, con esto de el alumno está a tu misma altura, ¿verdad? No pueden con los alumnos en muchísimos casos, ¿no? Y es otra de las cosas que digamos que salen de ahí, ¿no? Todo ese magma de protestas y demás, ¿no? ¿Cómo conectamos esto, ya para terminar, cómo conectamos esto con movimientos como el 15M aquí en España? Hay que decir que la sociedad de los años 60 era muy distinta a la sociedad actual. Eso todo el mundo lo comprende, incluso culturalmente. Yo he tenido la curiosidad, quería volcarlo aquí, pero no he podido al final, de comparar, por ejemplo, una lista Billboard, o sea, de éxitos de la música de los años 60, pero no del 68, ¿verdad? Con una lista Billboard actual. Te ves allí, en la lista de los años 60, pues con personajes, músicos de una categoría como por ejemplo Bob Dylan, te ves Simon & Garfunkel, te ves, por ejemplo, pero vamos, en los primeros puestos, a los Beatles, los Stones, todos estos. Te vas ahora, te ves a Luis Fonsi, te ves el otro, que el Despacito, el otro y tal, bueno, esa canción ya es del año pasado, hay otra que no recuerdo cómo se llama, pero vamos, el título es... En fin, en esa época yo creo que el contexto cultural, el contexto artístico y demás era muy distinto al que se ha dado ahora en todo esto de las manifestaciones del 15M, ¿no? Pero sí que es verdad que hay puntos en común. Por ejemplo, aquí en España, debido a todo esto de la burbuja, lo que se llamó la burbuja del ladrillo y demás, la economía creció muchísimo, ¿verdad? Empezó a trabajar muchísima gente. Aquello que decía un célebre ministro, España es el país donde más fácil se puede hacer uno millonario, se puede enriquecer uno más fácilmente. Aquí hubo un momento, digamos, donde las pensiones subieron mucho, ¿verdad? Y todo eso, hubo un momento aquí de cierto auge económico que luego acabó por reventar, ¿no? Y en Francia, pues como vimos antes también en los años 60, la Francia de los 60 también fue una Francia económicamente muy fuerte, pero que cae. Y esto es también lo que ha pasado aquí. O sea, aquí a partir del año 2007-2008 empezamos con la célebre crisis esta financiera y aquí hay gente que la ha pasado muy mal. Hay gente que lo ha pasado muy mal. Y entonces, y lo sigue pasando mal. Hay gente que lo está pasando muy mal. Entonces, claro, cuando cae todo eso, pues pasar de vivir más o menos bien a empezar a vivir un poquito menos bien o incluso mal en algunos casos, eso provoca también ese tipo de indignación. Hay una indignación en el 68 también por esas causas y otra indignación ahora por eso. O sea, por ahí sí se pueden encontrar paralelismos, ¿no? Y también se encuentra cierto paralelismo en que yo creo que Mayo del 68 no estuvo, a pesar de teorías así conspiranoicas o algo así, no estuvo tampoco dirigido por nadie en la sombra, ¿no? Creo yo. A pesar de que el qui prodest, ¿no? Aquí beneficia, le pudo beneficiar a Estados Unidos porque se acabó de Gaulle, no lo sé. Pero le puede beneficiar en un momento a la izquierda comunista, no lo sé. Pero una cosa es el qui prodest, a quién beneficia, y otra cosa es que realmente estuvieran detrás. Que estuvieron dirigiendo todo ese fenómeno. Yo creo que en el 14M nuestro, pues no hubo tampoco nadie que estuviera dirigiéndolo, aunque evidentemente muchos intentaron sacar de ahí tajada, como es normal. Un partido político que sale de ahí es Podemos, por ejemplo, que se alimenta de todo ese caldo, ¿verdad? De cultivo, ¿no? Pero ahí lo que se dio,
porque antes lo hemos visto, ¿no? Los falangistas con sus banderas allí, en sol, los otros, los comunistas y demás, o sea, grupos totalmente incompatibles. Pues lo que se dio fue una especie de mezcla, ¿verdad? De crisol, de todo eso. Y bueno, pues hay grupúsculos que tenían muy poco poder y no pudieron apenas impregnar sus ideologías y sus ideas en sol, en todo ese movimiento, pero hay otros que sí, que tuvieron más poder y demás, ¿no? Pero al final lo que se dio fue una especie de mezcla, ¿no? De mezcla de todo eso, de ecualización, diríamos nosotros. Y en mayo del 68 también pasó algo parecido, ¿no? Aunque, claro, el grupo quizás más poderoso en todo aquello fue el de la izquierda libertaria, quizás, ¿no? Aunque tampoco se puede decir de izquierda libertaria, porque es que tampoco tomaban como parámetro el Estado, por eso hablé antes de izquierda indefinida, ¿no? Por lo demás, contextos totalmente distintos. La Europa del año 68 no tiene nada que ver con la Europa del año 2000 y pico, 2010, 2012, 2018, por ejemplo. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Muchas veces tratamos de entender el pasado desde las coordenadas del presente, y no es así. Cuando también hacemos valoración de la Segunda República, esto también iba mucho esto, intentamos pues relacionar al PSOE aquel, por ejemplo, con el PSOE actual. No tiene nada que ver. Ese PSOE no tiene nada que ver con este. Es verdad que ese PSOE tampoco era homogéneo. El PSOE de Largo Caballero o de Indalecio Prieto no tiene nada que ver con el PSOE del señor Sánchez ahora. Absolutamente nada. Quizás tenga algo más que ver con Besteiro, ¿no? Quizás un poquito más, pero tampoco era eso. Tampoco era eso. Y con el PP pasa igual. Se intenta relacionar con la CEDA. Afortunadamente este PP no es la CEDA. La CEDA era un grupo durísimo. O sea, es que era otro tipo de sociedad, ¿no? Y en la Francia del año 68, en esa época, pues por supuesto, las manifestaciones no eran pacíficas, entre comillas, como las de ahora, tampoco. O sea, ahora con el movimiento de los indignados, todo el mundo se ponía tranquilamente y demás, pero la gente allí no, raros, o sea, muy pocos fueron los que se enfrentaron con los antidisturbios y demás, pero en Francia eso no pasó así. En Francia, en un solo día hubo 400 heridos graves, en un solo día, heridos graves, y detenciones masivas, en fin, no tiene nada que ver. O sea, es una sociedad muy distinta y, bueno, se pueden encontrar paralelismos, pero siempre de forma oblicua, ¿verdad? Indirecta, entre mayo del 68 y nuestro movimiento de los indignados, pero ya está, no hay otra cosa. En fin, yo con esto ya pues termino esta charla y, bueno, pues nada, si alguien tiene que añadir cualquier cosilla, es el momento ahora. Muchas gracias. Pues abrimos un turno de preguntas, también como hay gente que había nacido por aquella Villa de la Moza en aquella época, pues si quiere decir alguna experiencia personal, les animo. Y si no, pues el que nació después. A mí en mayo del 68, cuando yo tenía 20 años, estaba en la Universidad de Madrid. Y me da la impresión, he tenido siempre la impresión de que aquello fue una especie de experimento de control de masas, de control de a ver qué pasa. O sea, porque había como mucho de improvisación y evidentemente los eslóganes que se barajaban muestran una especie de ingenuidad de los participantes, tremenda ingenuidad. Solamente se puede dar entre universitarios, entre gente que conoce los eslóganes, el prohibido, eslóganes que venían, conocían todos yo no sé de qué izquierda, de alguna izquierda que tendrían que ver con Rusia. Prohibido, pero ¿dónde ha habido más prohibiciones que en los regímenes comunistas? Con esto también dicen, y la libre circulación de las personas. Con Cuba, que se sabe que no pueden tener ni móviles siquiera. El otro, que yo no sé si era de verdad por entonces, no sé si surgió en el mayo del 68, era que nucleares no, gracias. Pero nucleares no, gracias, pero vamos a ver, entonces, ahora mismo, ¿dónde hay más nucleares en Rusia? ¿En qué país presidente? Entonces resulta que estaban vendiendo eslóganes a Occidente que ellos no estaban dispuestos a cumplir.
Entonces, claro, de los efectos al final sí que hubo efectos, que fue precisamente de prohibido prohibir, claro, vino a la Pepa y resultó una pérdida de autoridad de todo el mundo, no solo de los profesores, de los alcaldes, de los guardias civiles, de la policía, de los padres. O sea que fue un experimento, a mi juicio, en el que se perdió mucho más que se ganó. No sé qué se había con aquello, si es que había un exceso de autoridad o no sé qué. Pero yo creo que fue en realidad un poco nefasto el tema. Tampoco queramos focalizar exclusivamente mayo del 68 en la izquierda comunista. La izquierda comunista incluso ni siquiera estuvo allí desde el principio. Se apuntó más tarde. Porque vieron que desde allí podían sacar tajada, ¿no? Pero tampoco era un invento comunista, mayo del 68. Ellos, por supuesto, participaron allí e hicieron lo que buenamente pudieron. En cuanto a lo que usted dice de la energía nuclear, es cierto, lo comenté antes, que Rusia utilizó un poco el pánico nuclear, ¿verdad?, para intentar paralizar un poco o intentar frenar, pues, el desarrollo nuclear en los países enemigos de la OTAN, obviamente, principalmente en Estados Unidos. Eso es así. Cuando cae la Unión Soviética, por ejemplo, empiezan a darse cuenta de que allí el estado de las centrales nucleares, todo esto, pues, dejaba mucho que desear. El accidente más grave de la historia, hasta esta última hora de Japón, de Fukushima, es el de allí, precisamente Chernóbil. Chernóbil era una central nuclear que, bueno, pues se empezó a utilizar allí para fines para los que no había sido diseñada. Fue una auténtica, es verdad que eso ya se vio en el periodo ya de descomposición de la URSS, pero bueno, se empezó a utilizar para fines que no estaba diseñada para eso, y bueno, pues sí, fue una auténtica catástrofe. Pero antes también hubo otros accidentes. En el de Harrisburg, en Estados Unidos, también fue un accidente bastante grave, pero no tan grave como desde luego el de Chernóbil. ¿Sí? Claro. Bueno, yo lo que quería hacer un poco dar en contrapunto a la intervención que ha tenido de nuestro amigo Alfonso Calle, ¿no? Yo lo que comentaría es que a veces tendemos a focalizar el mayo 68 en el comunismo, y yo creo que hay que desvincularlo totalmente. El mayo 68 es hijo, como si fuéramos unos señoritos que iban a la universidad, o sea, estudiantes burgueses. La Unión Soviética en aquel momento se suele ver como un monstruo que está detrás de todo, pero la Unión Soviética bastante tenía con la primavera de Praga. Recordemos que es el momento en el cual la URSS está preocupada porque ahí se están revolviendo y hay que acabar con lo que está sucediendo allí con esos movimientos. Entonces, yo creo que la situación del mayo 68, como tendemos a focalizarlo en París, y lo de París es un movimiento mucho más de señoritos que ya con la recuperación de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ver pues la sociedad del bienestar, son consumidores satisfechos, y lo que tú has comentado con el comienzo de que empieza la crisis y se empiezan a movilizar. Y eso ahí yo creo que sería el paralelismo que sí que se puede hacer con el 15M, ¿no? Queremos una vivienda digna, ¿por qué? Porque no sabe, posiblemente ninguno de nuestra generación llega a vivir tan bien como vivieron nuestros padres pues, en los años 70, 80, 90, esa movilidad social que ellos experimentaron, a día de hoy no la vamos a experimentar. Entonces, simplemente sería dar ese contrapunto. Y otro dato, ¿no? Es cuando se pregunta a lo mejor qué país es el que tiene más nucleares, hay que decir que es Francia. Francia es el país que más, de hecho, el de Gaulle le vende a Franco los materiales, si no recuerdo mal, de Vandellós. Y aunque luego será unos años después, del 70, será España el país que más, en el 75 era España el país que más equipo nuclear compraba a Estados Unidos. Lo que pasa es que no, Estados Unidos lo que daba era como para hacer solo reactores, mientras que De Gaulle sí que permitió en Vandellós pues, ciertos instrumentos que permitían pues, poner en práctica lo que luego se llamó el proyecto Islero, ¿no? Para que España tuviese la bomba atómica, pero que eso se agota. Entonces, simplemente, pues nada, felicitarte, Marcos, y muy interesante, o sea, como has dicho eso, el distinguir, ¿no? Distinguir para no confundir a veces como se ve, y eso habría que a veces explicar eso, ¿no? El aproximarlo al comunismo y acabar el libro mirando a China y tal, y pues, bueno, pues mira, más bien esto es otra cosa, no tiene nada que ver.
Yo quería intervenir, si vas a decir... Sí. A ver, pues siguiendo, pues bueno, felicitarte, Marcos, por la charla, ha estado muy bien, muy estructurada. Y siguiendo lo que decía Carlos, yo distinguiría dos planos. El plano geopolítico, pues muy interesante. Decimos que seguramente no hubiese habido ni Estados Unidos ni la URSS detrás propiamente alimentando, pero bueno, se podría un poco hacer conspiración aquí. Y si vemos, ya que Carlos ha mencionado el proyecto Islero, precisamente, ¿no? Aquí en ese libro que no me acuerdo del autor, salió hace un par de años, el libro que no me acuerdo, pero vamos, se llama así Proyecto Islero. Y trata un poco de argumentar cómo De Gaulle quería también, por ejemplo, que España consiguiese armas nucleares, ¿no? Porque le interesaba hacer una contraposición de poderes europeos frente a Estados Unidos y demás. Entonces a lo mejor sí que a Estados Unidos le interesaba que De Gaulle, que tanto que era un poco el representante de Europa fuerte que podría surgir y demás, pues a lo mejor le interesaba cargarse a De Gaulle alguna vez. Entonces a lo mejor sí que se potenció de alguna manera esas movilizaciones del 68 y demás, a los que era época más o menos de cuando llega Kissinger al poder, y a lo mejor tuvo que ver también, en fin, los años 70 con la muerte de Carlos Blanca, aunque bueno, aquí pues ya son demasiadas conspiraciones serias, pero bueno, yo digo bueno, que está ahí la cosa, ¿no? Y también el tema de la URSS, a lo mejor es que a la URSS también le convenía precisamente pues, lo que has dicho de que los movimientos pacifistas, ¿no? Que surgiesen para que no hubiese otros poderes que le hicieran sombra, es decir, estaba la URSS y con contraposición Estados Unidos, ¿no? Pues a lo mejor ni a Estados Unidos ni a la URSS les convenía que Francia fuese un país fuerte, ¿no? Económicamente fuerte, a lo mejor aprovechó que estaba en un decaimiento económico y que además están esas protestas pues, por a lo mejor animarlas y demás. Entonces, bueno, yo creo que el plano geopolítico es muy interesante aquí de investigar. Y luego la segunda cosa que quería comentar, pues el plano ideológico, ¿no? Hablamos de las izquierdas fundamentalistas. Claro, yo me pregunto, aparte de los paralelismos, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿qué ha quedado de eso? ¿Qué queda? Yo creo que es que lo que ha quedado es precisamente que todo ese plano ideológico que se planteaba antes como algo extravagante, algo prohibido prohibir, que cosas más raras de esta gente y tal, es que presenta la ideología oficial de hoy. Lo que ha triunfado, la ideología oficial de hoy es esa, precisamente. Es curioso. Claro, la filosofía institucional o en fin, ideología oficial, lo que se llama políticamente correcto, es todo eso. El ecologismo, ¿no? Incluso el plano angular, pues el agnosticismo. El plano radial, ¿qué decías? En el eje radial, el ecologismo, este tipo de ideologías. Y luego en el plano circular, pues claro, los derechos humanos, decir, todas las cosas que mencionaba del mito de la izquierda, el multiculturalismo, la sociedad abierta, ¿no? Ahí también está un poco el convergencia político por lo de Soros y demás. Entonces, claro, ahí se plantea una cosa como algo marginal, esta gente extravagante que está pidiendo cosas rarísimas, pero resulta que es lo que ha triunfado. Es decir, en la sociedad homologada del mercado pletórico, precisamente esa ideología ya no es extravagante, sino que es la establecida, ¿no? Los que plantean otra cosa son los raros, digamos, los extravagantes somos los que estamos un poco en contra de esta ideología. Bueno, por construir un poco esto. Un poco en ello lo que acaba de comentar el compañero y también estás planteando la cuestión de que si además de quién se haya beneficiado, si realmente alguien que está detrás, yo no lo planteo, a ver si alguien puede afirmarlo o corroborarlo o negarlo, es que realmente la prueba de que no hay nadie detrás, yo creo que, y es la característica fundamental o la idea fuerza de todas estas izquierdas fundamentalistas, es que digamos, la visión kantiana de parte del idealismo alemán está detrás del trasfondo y que precisamente es lo que permite que muchas corrientes que en la práctica pueden tener o deberían tener contradicciones entre sí, pues el ecologismo, el feminismo, todas estas corrientes, lo que les permite unirse es precisamente que ellos piensan que la realidad parte y depende al final de la voluntad de los individuos. Es decir, si somos buenos y dialogamos, podemos llegar a un punto común y casar las ideas entre todos. Claro, esto presupone que la realidad es una especie de puzzle en el que ya tenemos todas las piezas y que todo consiste en dialogar hasta que podamos casar las piezas unas con otras. Yo pienso que es esta idea alemana o kantiana que está detrás la que les permite unirse y la que precisamente después les lleva a darse de cruces con la realidad, porque la realidad no depende de la voluntad o la buena voluntad de los individuos, sino que precisamente es al revés. Creo que al menos eso es lo que se defiende desde el materialismo filosófico, si no me equivoco. Y sí, creo que esta puede ser la idea fuerza, ¿vale? Porque lo que probaría que no hay nadie detrás hurgando ni manejando los hilos, sino que
son ellos mismos los que se lanzan a la calle porque digan, oye, que es que todo depende de que seamos buenos, del diálogo. Claro, no es así. Eso es muy actual, ese tipo de Creo que es ahora mismo también por lo que estamos aquí. Sí. Yo también me sumaría a la corriente que piensa que no está la Unión Soviética detrás, porque, claro, nos ponemos como tú has dicho, en el mayo del 68 así de golpe, pero no olvidemos que todos los años 60, con esta especie de apoteosis capitalista que hubo en Estados Unidos, pues y ante esa decepción que decía Carlos de que ya no se va a volver a tener esas condiciones, yo creo que es un producto de esas condiciones materiales tan extraordinarias a las que se había llegado, que no olvidemos también que de Estados Unidos, quiero decir que yo intento buscar la conexión entre lo que se pedía ingenuamente y la Unión Soviética y no las veo, pero sí las veo más escoladas hacia el mundo yanqui. ¿Por qué? Pues por todo este asunto de las drogas, por ejemplo, no se nos ha olvidado citarlas, el relativismo cultural impulsado por la antropología norteamericana con respecto a Hispanoamérica, en fin, yo creo que por ahí van más las influencias. Pero me parece, por supuesto, también pues que es, como en el caso del 15M, pues una reacción casi de niñatos frente a una situación que ya empieza a no encajarles económicamente. Me parece que es fines de unos estados económicamente muy buenos que decaen y que se trata de reimpulsar de otro mundo, ¿no? Y sobre todo, además, no lo veo soviético en el sentido de que el Estado queda completamente sin tocar. No hay planes para hacer infraestructura ni nada, son una especie de desahogos. Por lo menos yo en el 15 cuando me pasé por Sol para cotillear un poco, yo allí no veía nada, o sea, veía pues una especie de lemas ocurrentes, a ver quién era una competición de ver quién era más ocurrente, pero no veía, oye, mira, tomamos el poder y renacionalizamos, yo qué sé, la banca. Se decían algunas cosas, pero yo no veía en ningún momento ningún contacto con la realidad más cruda, ¿no? Entonces yo lo veo más hacia un lado o sea, más teñido de capitalismo salvaje, si se quiere, que de sovietismo. Yo de sovietismo no lo veo. Sí, pero lo que decía Marcos y lo que quería decir yo es que a lo mejor a los le interesaba que no fuese una Europa fuerte. No, pero eso es otra cosa. Claro, pero le interesaba mover esos hilos. Es decir, debilitamos estas corrientes a base de promover el pacifismo, que eso está demostrado como promovió la URSS en esos países. Pero eso es pendular. No, pero eso es pendular, porque Estados Unidos en los años 60 precisamente lanzó la famosa campaña Átomos para la Paz. Átomos para la Paz. Y átomos era el del uranio, concretamente. O sea, la molécula del uranio. O sea, lo que había ahí era pues, una especie de medición de fuerzas como dos boxeadores, porque no sabían ninguno de los dos exactamente lo que tenía el otro. Entonces, Átomos para la Paz es una campaña norteamericana potentísima, que hasta en España tuvo su incidencia a través de los médicos, precisamente. Vendiendo la tecnología que sirvió para montar la bomba atómica como algo muy útil, que así lo es para las cuestiones médicas. Pero, Iván, eso es verdad, lo de los átomos para la paz, pero cuidado porque quizás el objetivo no era la URSS. Podían ser terceros países que estaban desarrollando. Por ejemplo, España, lo ha dicho ahora el Tislero, estaban desarrollando la energía nuclear y a Estados Unidos no le conviene tampoco esa situación. ¿Por qué? Digo esto porque mientras que, por ejemplo, desde la URSS, que era un sistema que no era democrático, como todo el mundo entiende, y era un país que estaba muy cerrado, ¿verdad? Y allí, lo que se dijera desde fuera, poco que hacer allí, hoy en día no sería así, porque todo el mundo está conectado por internet y todas estas cosas, pero en los años 60 allí había un cierre, un hermetismo en la URSS enorme, o sea que una campaña por ejemplo, de desprestigio, lo que fuera, de pacifismo, lo que fuera, contra la URSS, no iba a tener casi ningún efecto. En cambio, al contrario, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en fin, democracia, se permite hablar, se permite... Ese tipo de... Claro, la debilidad de los sistemas occidentales en ese momento era esa, que eran, digamos, vulnerables a una campaña de agitprop, de propaganda de una tercera potencia, pero sin embargo, al contrario, era más complicado. Yo creo que lo de átomos para la paz, modestamente, tampoco quiero, digamos, decirlo con total autoridad, porque tampoco estaría, en fin, no estaría bien, pero me parece que sería más dedicado a los países como España y otros más que iban a desarrollar armas nucleares.
que eso era un peligro enorme, claro, porque un país, imagínense ustedes, Franco era aliado circunstancial de Estados Unidos en esa época, pero es que mañana podía pasar que entrara otro líder totalmente contrario y esas armas nucleares apuntarían contra Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se dio cuenta de que si proliferaban las armas nucleares en otros países, esto podía ser un auténtico hervidero y podía ser peligrosísimo. Así que Estados Unidos, de hecho, y esto lo sabe bien Vicente Sergio porque él ha estudiado el tema precisamente, también lo sabe Lino Camprubí, que también habló de algo de esto en su libro Los ingenieros de Franco y todo esto. Bueno, había en ese momento un interés de Estados Unidos. La CIA precisamente se metió aquí en España y sabía que estábamos elaborando una bomba atómica, que teníamos ya tecnología para elaborarla, y rápidamente paralizó eso. Dijo Franco que había que parar eso. Claro, porque claro, y entonces el problema es eso, ¿no? El problema es que Estados Unidos tampoco quería que otros países, digamos, que se armaran nuclearmente. Eso es peligroso, eso era peligrosísimo. Bueno, pues este tipo de discusiones, ¿no?, que estamos teniendo respecto a si Estados Unidos o tal, la verdad es que es difícil de saber muchas veces, a no ser que, claro, que se clasifiquen ciertos documentos y, pues, por ejemplo, esa labor Iván la tiene muy bien estudiada en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la estudia muy bien. Entonces, claro, también puede ser que efectivamente lo que está haciendo Estados Unidos en ese momento pues sea muy beneficioso para Estados Unidos, pero a la vez sea para la URSS. Y incluso, claro, es beneficioso para ambas partes, ¿no? Lo que sí que es verdad que bueno, sí que se puede decir una cosa que va a colación de mayo del 68, como ha hilado con el 15M, y que no sería otra cosa que el triunfo precisamente de la ideología articulada por los Estados Unidos. Es decir, a partir de los derechos humanos del 48 y bueno, con las doctrinas, por ejemplo, de ideólogos como Francis Fukuyama. Entonces, esta ideología de la paz perpetua o el fin de la historia, ¿no?, de alguna manera, es decir, donde los derechos humanos son un telón de fondo, que además se amplía incluso a los derechos animales, como podemos ver, o otro tipo de derechos, pues realmente serían la base que sustenta realmente a todas estas izquierdas fundamentalistas, sería eso, sin darse cuenta, porque realmente ellos lo que están defendiendo es la tolerancia y la armonía completa que defiende esa ideología, que los Estados Unidos a la vez se empeñan en llevar al resto del orbe, porque esa es su función casi, diríamos, vamos a no decirla, católica casi, ¿no? Harían el papel de la Iglesia Católica, Urbi et Orbi, ¿no? Y de hecho, pues podemos ver en el último bombardeo en Siria como todo se ha hecho en pro de los derechos humanos, aunque afrontando de alguna manera la realpolitik, o sea, la política real. Entonces todavía hay gente que dice, no, bueno, pues los Estados Unidos lo han hecho porque han gaseado a la población siria, ¿no?, por decirlo. Puede ser verdad, puede ser mentira, no sabemos lo que puede ser, porque aquí hay unas labores de despiste por los imperios realmente existentes que están en lucha, que no lo podemos saber, pero lo que sí que hace Estados Unidos al enfrentar la realpolitik es poner una ideología que son los derechos humanos. Y estos derechos humanos en realidad son la misma ideología que la de la izquierda fundamentalista. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, desde, y lo voy a hilar, a lo mejor parece una cosa que no tiene nada que ver, de cuando se habla los del 15M, o se habla de la memoria histórica, vamos a hablar de la memoria histórica, los derechos humanos están de fondo, quiero decir, y hay una ideología de fondo triunfante. Entonces, sería una cosa a estudiar mucho más profundamente, y no quiero decir que esté en contra de los derechos humanos, ni mucho menos, pero lo que sí que quiere decir es que el imperio americano es el imperio realmente existente, que está en el mundo funcionando a toda máquina y digamos que es el imperio a derrotar por los demás imperios. Y bueno, eso es lo que eso tiene que ver mucho con mayo del 68 y con el 15M, como habéis dicho, son movimientos de gente que son consumidores satisfechos, que empiezan a ver como sus posibilidades de consumir son menores, y entonces están hablando de una libertad, pero esa libertad ya no es la libertad de la Unión Soviética o de una dictadura donde no se puede hablar, una dictadura del corte que fuera donde no se puede hablar, no, es el que yo quiero
porque tengo derecho a tener una vivienda, un trabajo digno o irme de vacaciones con el coche en verano. Y eso es por lo que estoy protestando. Y estos señores que hay aquí no me representan porque se están dedicando a robar un dinero, a hacer un expolio de dinero que hace que yo no lo pueda hacer eso. Y luego un componente narcisista. Ah, sí, total, vamos, total. Entonces, con Esto es eso... bueno porque lo digo yo. Sí, no, pero lleva toda la razón, así que lo suscribo, vamos, totalmente. Así que no digo nada más y ya está. Muchas gracias. Una última palabra al fondo. Una pregunta, Marcos, que quería hacer. Y es con respecto a mayo del 68 hoy, ¿no? A mí me sorprende la cantidad de libros que se han publicado en español, pero también la cantidad de libros que se han publicado en todo el mundo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si, como te has sumergido en el tema, te lanzo una hipótesis y tú la puedes ver ahí o no. Y es, hemos pensado como si detrás del mayo del 68 estuviera la Unión Soviética, estuviera Estados Unidos, le hemos dado vueltas un poco a eso, ¿no? Pero hasta qué punto detrás del mayo 68, hoy, en cuanto al mayo 68 ya es memoria histórica, ¿no? Está la propia Francia, o pudo estar ya unos pocos años después, como cuando acababa la Segunda Guerra Mundial, la capitalidad cultural se va de Europa, de París a Nueva York. En cierto modo esto es una especie de reivindicación francesa y con todo lo que estamos viendo hoy, pues para reivindicar otra vez el peso de una Francia que ya en lengua ha perdido mucho poder y culturalmente pues ya no es lo que era, ¿no? Si eso tú a lo mejor lo habías ahí podido estudiar o ver algo. Sí, bueno, es una de las posibilidades también. Yo las hipótesis que he estado manejando, porque claro, aquí como habéis dicho es muy complicado, porque ¿qué se movía ahí detrás? Es complicado, ¿no? Eso, si ha funcionado lo que comentas, debió ser pues, más allá de la voluntad de los que planearon todo aquello, de los que empezaron a pensar. Las cosas allí, o sea, lo que es el planteamiento, vamos a decir, ENIC, de los que estaban allí, está muy claro, o sea, está muy alejado de eso. Pero claro, es verdad que la realidad puede ir por otro lado. O sea, que una cosa son los deseos, también un compañero está comentando eso ahora, ¿no? lo que uno pretende, lo que uno desea y más, y otra cosa es luego lo que sale de ahí, ¿no? lo que digamos, al final se da. Es complicado, pero como hipótesis podría funcionar, sí, perfectamente. Es otra más a barajar, claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, a las 6 de la tarde, para luego los actos posteriores que tenemos previstos, quedamos citados en este mismo.